Bueno, pues vamos a hacer esta caprichosa especial. Mirad, yo la voy a hacer con retales que tenía de tejido de algodón no elástico. Vamos a sacar las piezas 2 veces del cuerpo, lo vamos a marcar, vamos a coser y vamos a recortar el margen de costura y vamos a empezar a rellenar. La cabecita igual, todas las piezas las vamos a pasar de la misma forma, con margen de costura. Hay que aplicarlo a los patrones. Esta marca que os dejaré en los patrones es para que una vez que tengamos cosida la pierna, recortado el margen de costura, demos la vuelta y rellenemos solo hasta aquí. Y en esta parte de aquí, por el derecho, le pasaremos una costura. Esta parte va vacía, no va rellena. Los bracitos, pues ya os digo, igual. Aquí vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta. Caprichosa es una muñeca muy pequeña y necesitamos ajustar mucho los márgenes de costura y sobre todo las zonas donde vamos a dejar abierta para girar. En esta ocasión lo haremos un poquito más abajo de la zona redondita y haremos como 1,5 centímetros más o menos. Las piernas irán cosidas desde el margen de costura, daremos toda la vuelta y finalizaremos con el margen de costura y rellenamos por arriba. La cabecita, como la vamos a pintar, vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora. La parte que tiene como más pico, no es tan plana como la parte de abajo, esta es la parte de arriba. Aquí vamos a dejar un trocito sin coser y vamos a pasar una puntada con retroceso para fijar. Daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso, pero pasaremos este trocito a máquina también para que nos quede marcado a la hora de dar la vuelta y que nos quede esta forma tan chula. Así, si pintamos por una parte de la cara y se nos estropea, tenemos la otra cara para seguir dibujando y seguir haciendo pues nuestros proyectos y nuestras pruebas a la hora de pintar las caritas de las muñecas. Y el cuerpo, lo que haremos será, aquí haremos un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso y lo vamos a rellenar por la parte de arriba. El cuello de mis muñecas siempre son más largos de lo normal, porque cuando pongo la cabecita tengo espacio suficiente para tener la sujeción de coserla al cuello. Si el cuello es más cortito, la cabeza puede tirar hacia abajo y puede caer por el peso del pelo. Caprichosa no lleva palito en el cuerpo, por eso yo hago este truqui. Alargo el cuello de las muñecas y esto lo hago en todas mis muñecas, son cuellos súper largos porque así tengo todo este espacio como sujeción de la cabeza. Truqui tras truqui. Ya sé que los truquis os encanta y yo sé que también me gusta compartirlos con vosotras. Yo voy a coser todas estas piezas y enseguida vuelvo porque os voy a enseñar una forma rápida de dejar esta muñequita sentada sin que se caiga, porque no se caerá, a pesar de tener una parte de las piernecillas sin rellenar. Ya veréis qué truque más fácil, más sencillo y que además conseguiremos que estas muñequitas tan pequeñas no tengan que estar sujetas a la parte de atrás de nada para que no caigan. No tienen que estar apoyadas en ningún sitio, se mantienen de pie solitas, son unas campeonas. Después lo vais a ver. Bien, pues mirad, ya tengo las piezas rellenitas. Las piernecillas en esta ocasión yo las voy a poner hacia adentro. Por eso las voy a coser por aquí, por este lado. Si las quisiera de frente, las coseríamos así. Pero hoy se van a coser de esta manera. He dejado relleno hasta donde os había hecho la marca. Y por la parte del revés le he cogido como un dobladillo para que después cuando la cosa al cuerpo me quede más asentada. Los bracitos están rellenos y cerrados con la puntada invisible y nos vamos a centrar en la cabeza. Porque así mientras seca podemos ir montando el cuerpo. La cabecita, como os dije, veis, yo la he descosido justo por donde me hace la forma del pespunte y ahora voy a cerrarla. Me voy a guiar por la marca que tengo hecha y con hilo doble y con el nudo invisible, aunque no se va a ver, pero los remates ya sabéis que son importantes. Vamos a cerrar esta cabeza
y la vamos a pintar, ya os digo, lo primero, porque así nos da un poco más de tiempo a que seque para luego colocársela al cuerpecillo. Tiramos del hilo y cerramos. Y mantenemos la forma de la cabecita. Damos aquí un nudo y ya está. Estará cosida. Es una cara muy pequeñita. Las caprichosas son así, pequeñas. Vamos a utilizar un pincel, pintura acrílica blanca y negra, sin más. Un lápiz pastel en un color fresa, el número 39. Otro lápiz pastel para hacer las cejas del número 135 o 32, que no sé muy bien cuál es el número. Debe ser el 32 porque este es el 33. Un rotulador permanente de punta finita en color marrón. Una brocha y colorete, porque sabéis que siempre se le ponen coloretes a las muñecas. Y un rotulador negro de 0,4 milímetros permanente. Vamos a ubicarle las facciones, los rasgos, los ojitos y demás. Y también me voy a ayudar de una regla de círculos. Si no tenéis regla de círculos, pues utilizáis botones, la tapadera de un bote, lo que tengáis. Lo que tengáis a mano, eso os sirve. Vamos a coger unos alfileres y vamos a hacer las particiones. Vamos a buscar el centro. La centramos bien. Y ya pasamos el hilo. Así tendremos la carita en su mitad. Ahora vamos a empezar a tomar medidas. Mirad, desde aquí, desde el centro, nos vamos a ir 1 centímetro a cada lado. Esto lo voy a poner un poco más para allá. Ahora sí. Vamos a coger la regla y vamos a poner 1 centímetro a cada lado del centro. Vamos a hacer aquí una línea y vamos a poner el número 10. Vamos a ponerle un número 11 más grande. Vamos a ubicarle aquí el número 11. Ponemos la regla derecha y ponemos los ojitos. Tal cual. Justo aquí en el vértice vamos a hacerle una pequeña nariz. Las caprichosas, ya os digo, son muy pequeñitas. Vamos a bajar 1,5 centímetros y le vamos a hacer la boquita. Vamos a coger el número 30 y vamos a ubicarlo aquí en el centro. Y vamos a hacerle una sonrisa. Así, fijaos qué cosa más pequeña. Vamos a quitarle estas marcas y podemos dejarla así o podemos hacerle una pequeña boquita. Mirad, si queréis la boquita, justo este es el centro, haríamos una especie de paréntesis y otro a este lado. Aquí abajo uniríamos como una especie de corazón. Ya os digo que es tan pequeña que cualquier cosa es mucho. Y así nos queda. Aquí vamos a hacerle una ceja también muy pequeñita.
y aquí unas pestañas. Con 2 tendrá suficiente. Aquí abajo vamos a hacerle una media luna y aquí vamos a hacerle otra media luna y otra pestaña hacia arriba. Y esta es la expresión que va a tener nuestra caprichosa. Ahora vamos a pintar. Vamos a coger pintura negra y le vamos a hacer los ojitos. Vamos a dibujar todo el contorno interior. Primero tenemos que descargar el pincel en el centro y después arrastrar hacia afuera. Así no mancharemos más de la marca que tenemos hecha. ¿Veis? Queda así. Vamos a esperar que seque un poquito. Ahora vamos a coger el lápiz marrón, lápiz pastel, y le vamos a hacer las cejas. Muy poquita cosa. Suficiente. Y vamos a hacerle también la pequeña sonrisa. Esto, o sea, nada, que roce un poquito el tejido. Y ahora con el lápiz rosa le vamos a hacer la boquita. Con el lápiz marrón le vamos a hacer el contorno de la boca. Tal cual. Vamos a coger el lápiz, el bolígrafo borrable y le vamos a hacer unas pecas para después pintarlas. Encima de la nariz no me gusta y esta nariz está torcida. Así. Con el bolígrafo finito también de 0,4 milímetros le vamos a hacer la parte de los ojitos, aunque se lo vamos a hacer en negro, que le va a quedar más chula. Vamos a utilizar el negro. Vamos a hacer aquí, yo aún tengo la pintura fresca, tenemos que tener mucho cuidado. Así. Con el lápiz marrón haremos la nariz. Igual, muy poquito. Una pequeña luna, una media luna. Y ahora con el rotulador marrón, con el bolígrafo marrón, con el finito, le vamos a hacer aquí una U pequeñita. Una chiquitita y otra que llegue hasta donde está la sonrisa. Así. Y con la pintura blanca le daremos después unos puntos de luz en la boquita y en los ojos, pero hay que dejarla que seque un poquito más.
sobre todo la de los ojos, que está muy recién hecha. Mirad, con un buril con la punta más finita vamos a coger un poquito de pintura blanca y le vamos a dar aquí abajo un pequeño destello, muy suave. Y haremos igual en la parte de arriba, siempre de menos a más, porque es muy pequeñita. Nos podemos pasar de pintura en un momento. Ya veis que yo voy cogiendo prácticamente nada. ¿Veis? Así. Vamos a coger el colorete y le vamos a aplicar color en la carita. Es una pintura que se hace súper rápido porque ya veis que es una muñeca muy chiquitita. Y además es muy sencillita de hacer. Una vez que tengamos el color pasado en las mejillas, el resto se lo pasaremos un poquito por la carita. Ya os digo, con mucho cuidado de no manchar nada. Ahora voy a dejar secar y después le pondremos en los puntos de luz en los ojitos. Mientras vamos a montar el cuerpo. Vamos a montar este cuerpecito y vamos a poner sentada a nuestra caprichosa. La parte de arriba del cuello ya se la he cerrado. Aquí donde hace este redondito vamos a entrar y a salir por un lado y por otro. Por la parte de atrás y saldremos por la parte de atrás. Entramos por la parte de delante y salimos por la parte de delante. Lo estoy cosiendo con hilo resistente porque, como veis, hay que darle bastante fuerza. Daremos un par de pasadas o tres hasta que veamos que tenemos una resistencia del hilo. ¿Veis? Así suficiente. Voy a salir por aquí y voy a rematar. Daremos aquí una puntadita. Escondemos el hilo y ya está. Cogeremos las piernas y le vamos a colocar como si esta fuese la parte de la cabecita. Miramos el sitio que más nos guste y la ubicamos así, en esta posición, y tal cual nos venimos hacia aquí abajo. Voy a colocar primero esta. Como ya le tengo hecho el dobladillo en la parte del interior, la vamos a poner doblado y justo lo vamos a coser por la parte de la costura del cuerpo. Vamos a darle aquí unas puntadas. Miramos que los pies nos vayan hacia adentro y montamos la siguiente pierna. Si monta un poquito, no os preocupéis, que no pasa nada. Después quitaremos todos los hilvanes. Y ahora, cuando estemos aquí al final de esta puntada, vamos a volver como a medio centímetro. Y vamos a dar aquí otra puntada. Cogeremos cuerpo y piernas y relleno.
y aquí rematamos. Quitamos los silbanes y tendremos ya nuestra caprichosa preparada para que luzca bien bonita, sentada, solita y sin apoyos. Y ahora vamos a sentarla. Mirad, se mantiene solita sin ningún tipo de apoyos. Ella a su aire, y así de especial y espectacular luce nuestra caprichosa. Vamos a seguir avanzando con la carita. Los bracitos no se los voy a poner porque le vamos a poner una ropita que no es de quita y pon. Entonces se lo colocaremos cuando ya tengamos la ropita hecha. La carita está prácticamente seca. Vamos a terminar de ponerle los puntos de luz en los ojos. Mirad, vamos a ponerle aquí uno grandote y aquí otro grandote. Y ahora en la parte de abajo le vamos a poner dos pequeñitos. Así, tal cual. Aquí le vamos a hacer una especie de rayajo, muy poquita cosa, y en el otro sitio le haremos exactamente igual. Y así la vamos a dejar que termine de secar. ¿Veis? Después le quitaré el bolígrafo borrable y empezaremos a hacer la ropita. Antes de vestirla vamos a ponerle la carita, la cabeza. Mirad qué carita más mona tiene. Y vamos a hacerle la técnica del bolsillo. El otro día, en uno de los estrenos, una de vosotros me preguntabais si podíamos ponerle esta técnica a cualquier muñeca, a cualquier tamaño. Ya veis que sí, es una técnica que se puede utilizar en cualquier muñeca, cualquier tamaño. Mirad, como a un dedito más o menos le vamos a colocar la cabeza y le vamos a coser. Lo haremos con hilo del resistente y daremos varias pasadas. La tenemos que coser muy bien, con bastante fuerza. Vamos mirando que nos quede bien derechita. Y como veis, apretamos con fuerza. Tiene que quedar bien sujetita. Y ahora aquí voy a rematar. Tengo a Thor conmigo y está echando una siesta que hasta está roncando y todo, está súper a gusto aquí. Últimamente le gusta estar mucho aquí conmigo en el taller. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a ponerle la técnica, hacerle la técnica del bolsillo. Vamos a coger un trocito de tela y vamos a recortar un pedacito. Miraremos que nos cubra bien toda esta zona y le haremos una forma un poquito redonda. No tiene que sobresalir de la costura de la cabeza. Tomamos la medida y vamos recortando según vayamos viendo. ¿Veis? Tiene que quedar algo así. Ahora con hilo normal, del de coser normal, vamos a darle unos puntos. Vamos a hacerlo con hilo doble y vamos a empezar a coser desde un lateral hasta casi la vuelta. Cogeremos cara y cogeremos el bolsillo. Si en algún sitio veis como aquí
que sobresale un poquito, cortamos. Después todo esto lo tapa el pelo. Y ahora por este agujerito que nos queda aquí vamos a rellenar. Vamos a coger un poquito de guata y vamos a coger un rellenador pequeñito. Vamos metiendo la guata. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora y así vamos a rematar. Terminamos de coser este trocito y listo. Ya veis que no tardamos nada. Y ahora vamos a ver si realmente funciona. Mirad, giramos hacia un lado, giramos hacia el otro y además la ponemos un poquito inclinada. ¿Veis? Después vuelve a su sitio sin ningún problema. Esta es la técnica del bolsillo que un día descubrí y que desde entonces comparto con vosotras cada vez que hago una muñequita. La verdad me encantó descubrirla y sobre todo lo que más me gusta es compartirla con vosotras. Y ahora ya sí, vamos a empezar a vestir a esta lindura.